Jesús o el secreto mortal de los templarios, de Robert Ambelain. El hermano gemelo de Jesús. Saluda a ti, gemelo mío, segundo Cristo. Evangelio de Bartolomé, segundo fragmento. En los evangelios se habla de un misterioso gemelo, pero no se precisa más nada en concreto. Se trata de Tomás, llamado Dídimo, en Juan 11:16 y 20:24. Será él a quien Jesús ofrecerá la verificación corporal de su herida costal y de los agujeros de las manos y los pies. Pero no olvidemos, de todos modos, que estos relatos no fueron terminados hasta 300 años más tarde, algo así como si ahora pretendiéramos redactar una crónica del reinado de Luis XIV, basándonos únicamente en lo que se conserva de la memoria popular, excluyendo cualquier escrito válido. Pues bien, Dídimo significa en griego gemelo. Así pues, Tomás es el hermano gemelo de otro personaje, a quien no se nos cita en absoluto. Este enigma se refuerza todavía más cuando constatamos que Tomás también significa gemelo. Así lo dice la versión de la Santa Biblia de Le Maistre de Sassy, traducida y revisada por el abad Jacquet y editada por Garnier, en cuyo final aparece un léxico de los nombres, y el significado que se da a Tomás es de gemelo. Y si tomamos un diccionario de hebreo, constataremos que esta misma palabra de gemelo se dice en singular Tahoma y en plural Tahomim. Es fácil encontrar Tomás en Tahoma o Toama. Así pues, Tomás, llamado Dídimo, Juan 11:16 y 20:24, es gemelo llamado gemelo, es decir, lo que en filología se conoce como un idiotismo. En la enumeración de los 12 apóstoles que da Mateo 10:2-4, se denomina a los discípulos de dos en dos: Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el de Alfeo y Tadeo, Simón, el celador, y Judas Iscariote, el que entregó a Jesús. Mateo 10:2-4. A ese Tomás se le cita como el apóstol en Marcos 3:18, Lucas 6:15, Hechos 1:13 y en Juan 11:16 y 20:24, único lugar de los evangelios donde se le califica de gemelo en griego, Dídimo. Se le atribuye un evangelio apócrifo, que es del siglo V. Otro apócrifo, los Hechos de Tomás, es del siglo VI. Pero si no tomamos en cuenta esta literatura, a la que San Jerónimo califica de delirante, a pesar de que a menudo contiene indicios muy valiosos para el gnóstico y crítico, si buscamos su huella después de la muerte de Jesús, estaremos mucho mejor documentados. Debemos recurrir inevitablemente a Eusebio de Cesarea y a su Historia Eclesiástica, monumento considerable por su volumen. Sus versiones más antiguas son la versión siriaica, conservada en un manuscrito en Leningrado que se remonta al mes de abril de 462. Faltan los libros 5, 6 y 7, es decir, del siglo V. La versión siriaica, conservada en un manuscrito en Londres, que también se remonta al siglo V, contiene los 5 primeros libros. Para las partes que faltan se puede utilizar una versión armenia, traducida al siriaico hacia el 420. La traducción latina de Rufino, que data de 402, pero, como en toda la obra de Rufino, este se toma tantas libertades con Eusebio de Cesarea como con Orígenes. Los exegetas concuerdan en afirmar que no es de fiar. Así pues, todo Eusebio de Cesarea es del siglo V, nada de antes. Veamos los pasajes en los que Eusebio de Cesarea habla del apóstol Tomás. Libro 1, capítulo 13, 4-11. Tomás envía a Tadeo a casa de Agar. Libro 2, capítulo 1, 6. Libro 3, capítulo 1, 1. Tomás evangeliza a los partos. Libro 3, capítulo 39, 4. Papías busca información sobre el apóstol Tomás. Libro 3, capítulo 25, 6. Eusebio nos dice que el evangelio de Tomás es apócrifo. Sobre la historia del rey Adgar y su carta a Jesús, manifestado en el país de Jerusalén, no diremos nada. Hace tiempo que los exegetas católicos demostraron que era falsa. El hecho de que Edesa fuera convertida muy pronto al cristianismo es histórico.
en el siglo III había un núcleo importante en Edesa. En el siglo IV la ciudad era totalmente cristiana, pero esto no nos aporta nada sobre Tomás. Más adelante, en el libro 3, leemos lo siguiente: los asuntos de los judíos estaban en este punto. En cuanto a los santos apóstoles y discípulos de nuestro Salvador, estos se habían dispersado por toda la tierra habitada. Tomás, según cuenta la tradición, obtuvo en reparto el país de los partos, Andrés la Escitia, Juan el Asia, donde vivió. Pedro parece ser que predicó a los judíos de la dispersión en el puente, en Galacia, Bitinia, Capadocia y Asia. Rufino, en su traducción latina, después de mencionar a Tomás, añade lo siguiente: Mateo obtuvo la Etiopía y Bartolomé la India anterior. El país de los partos era el Corasán, que se extendía como imperio parto desde el mar Caspio hasta el Indo y el Éufrates, y que poseía metrópolis como Ecbatania, Seleucia y Ctesifón. Pero entonces, ¿cómo es que a los cristianos de las Indias se les puede llamar cristianos de Santo Tomás, si este apóstol no estuvo jamás allí? Por otra parte, dice que Papías buscó información sobre Tomás, pero no dice absolutamente nada sobre si descubrió dicha información o no. Si llegaba a alguna parte alguien que hubiera estado en compañía de los presbiteros, yo me informaba de las palabras de los presbiteros, lo que dijeron Andrés o Pedro, o Felipe o Tomás, o Santiago, o Juan o Mateo, o algún otro discípulo del Señor. Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, libro 39, 4. Los escritos de Papías se han perdido. Lo cita Ireneo en Contra la herejía, 5, 33, 4. Y Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, quien por otra parte los menciona por medio de Ireneo. Con todo esto, jamás habríamos podido saber más sobre el misterioso Tomás Dídimo, el gemelo evanescente de los evangelios, de no ser por la existencia de un extraño documento a este respecto, todavía conservado en nuestros días y que pronto citaremos. Queda aún un segundo punto, igual de enigmático. Orígenes asegura haber tenido en sus manos un manuscrito anterior del Evangelio según Mateo, en el que se habla de Jesús Bar Abba. Pues bien, el nombre de ese Barrabás, al que sitúa en los Evangelios como un oscuro ladrón, se descompone necesariamente en Bar, que significa hijo, y en Abba, que significa dos cosas totalmente distintas en hebreo. Si lo tomamos como el Abba, transcrito con una let como inicial, tenemos Jesús Bar Abba, o sea, Jesús, hijo del Padre. Si lo tomamos como el Abba transcrito por una Heid como inicial, tenemos Jesús, hijo oculto, lo cual es bien extraño, tanto en un caso como en el otro. ¿Quién sería ese hijo oculto? ¿Sería el misterioso gemelo, ese Tomás de quien encontramos múltiples rastros? No es imposible que nuestros escribas anónimos del siglo IV, que compusieron los evangelios, imaginaron una buena parte de estos, parte montada sobre una trama vagamente histórica y que les era útil como esquema conductor de su narración. Esto es lo que vamos a verificar ahora, aunque sin olvidar por ello al hermano misterioso, que vivía en Sidón, bajo el simple sobrenombre de Sidonio. En el segundo fragmento del Evangelio de Bartolomé, manuscrito copto del siglo V, encontramos esta sorprendente frase: Él, Jesús, habló con ellos en lengua hebraica, y les dijo: Buen día, mi venerable obispo Pedro. Buen día, Tomás, mi segundo Crestos. La traducción es del Dr. E. Reviló, en la serie de los apócrifos coptos publicados con el imprimatur por Firmin Didot. No vacilaremos en sostener que esta traducción es conforme en cuanto a la ortodoxia, pero no en cuanto al sentido exacto. No había obispos en aquella época, y los apodos no eran nombres. Vamos a ver ahora nuestra traducción, perfectamente heterodoxa, pero conforme a la verdad y al texto copto. Él, Jesús, habló con ellos en lengua hebraica, y les dijo: Salud a ti, Kefa, mi celador. Salud a ti, mi gemelo, segundo Cristo, que en hebreo es Shalom, Taoma, Sheni, Meshiach. Dado que Tomás no es sino un barbarismo, que ocupa el lugar del hebreo Taoma, nombre común que significa gemelo,
Es conveniente restablecer el sentido exacto de esta frase, terriblemente significativa. En cuanto a su verdadero nombre, se llamaría también Judas. Si dudáramos de la generalidad de este conocimiento de la existencia de un hermano gemelo de Jesús en los primeros tiempos del movimiento, bastaría con que nos remitiéramos a los Hechos de Tomás, apócrifo cuyos manuscritos del siglo VI existen todavía. En sus versiones latina, griega y siraica leemos lo que sigue. Jesús apareció entonces bajo la forma de Tomás y se sentó sobre la cama. El lector apasionado por la lógica podrá invertir los términos de esta frase sin cambiar nada en la práctica. Tomás apareció entonces bajo la forma de Jesús y se sentó sobre la cama. Es exactamente lo mismo. Si Jesús aparecía bajo la forma de Tomás, era como si Tomás apareciera bajo la forma de Jesús. Y ahora podemos traducir, esta vez correctamente, este pasaje tan revelador de los Hechos de Tomás. Jesús apareció entonces bajo la forma del gemelo y se sentó sobre la cama. Palabra por palabra, Jesús apareció entonces bajo la forma del taoma y se sentó sobre la cama. Veamos el fragmento inicial, copiado y traducido. Una vez termina su oración, él, Tomás el apóstol, salió y cuando se hubieron retirado todos los asistentes, el esposo regresó a la cama nupcial. Y he aquí que el Señor se le apareció bajo la forma de Tomás el apóstol, sentado sobre la cama. Y el joven, asustado, le dijo: ¿No acabas de salir ahora mismo? ¿Cómo es que has entrado de nuevo? Y el Señor respondió: Yo no soy Tomás, sino su hermano. Él os ha recomendado a mí para que os guarde de todo mal. Escuchad, pues, mi consejo. Abandonad todas las preocupaciones del siglo y creed en el Dios vivo, que os predica mi hermano Tomás. Historia de Santo Tomás 3. Sacado de la Historia Apostólica de Abadías. Y Viaje y Martirio de Santo Tomás el Apóstol, en el Diccionario de los Apócrifos de el Abad Migné, tomos 22 y 23. Veamos ahora unas observaciones bastante desconcertantes. Tras la pretendida resurrección de Jesús, María de Magdala no lo reconoce, lo toma por el hortelano. Juan 20:15. Por lo tanto, eso significa que se disfraza, y eso porque teme algún peligro, cosa extraña para un espíritu desencarnado. Los peregrinos de Emaús tampoco lo reconocen, no lo identificarán como Jesús hasta que haya repetido los gestos y las palabras de la cena, pero con la afición innata de todos los orientales por lo maravilloso, supondrán que se ha transformado para que judíos y romanos no lo identifiquen. Lucas 24, 13 a 32. Y tendrán razón sin saberlo, se aparece bajo la forma a dos de ellos. Marcos 16, 12. Que no le reconocen, por lo tanto sigue disfrazándose, sigue yendo caracterizado, porque sigue temiendo algún peligro. Por otra parte, cuando Mateo nos relata la última aparición de Jesús a los 11, en Galilea, sobre la montaña, nos dice: y viéndole, se postraron, aunque algunos vacilaron. Mateo 28, 17. Sospechaban algún subterfugio, sin lugar a dudas. Por último, esas apariciones presentan todos los caracteres de la materialidad habitual. Jesús come y por consiguiente absorbe alimentos. Esto no podría serlo una aparición. Lucas 24, 38 a 43, ya que eso implica órganos y funciones, digestivas y de evacuación. Y nuestros críticos concluyen: 1. No le reconocen, por lo tanto no es él. 2. Come y bebe, por lo tanto es un hombre ordinario. 3. Celebra los mismos ritos que Jesús, por lo tanto es él, o al menos alguien que está perfectamente al corriente, tanto de sus palabras como de sus intenciones. Y ese alguien es Tomás, el hermano gemelo, el taoma de Jesús, el hijo oculto. Finalmente, el supuesto texto de Juan 20:24 fue montado con mucha habilidad. El éxito consiste en haber confiado a ese Tomás, que en hebreo significa gemelo, taoma, el papel de discípulo incrédulo, cuando sería justamente ese gemelo, ese taoma, el cómplice de tan extraordinaria superchería. En efecto, en el jardín con María de Magdala, lo mismo que en el camino a Emaús, con algunos de los 72 discípulos, el gemelo está disfrazado y no puede tomarlo como Jesús, porque así no se le parece nada. La finalidad de ello era que los legionarios romanos, estupefactos, no lo reconocieran ni le detuvieran de nuevo. En cambio,
en las mansiones privadas, tanto en Emaús como en Galilea, en la montaña, en todos los lugares desiertos, siempre que se hallaba entre ellos, el Tahoma no va ya disfrazado, se deja ya reconocer y así puede representar bastante bien el papel de Jesús, presuntamente resucitado, porque de haber sido la resurrección algo auténtico, ¿por qué el pseudo resucitado se disfrazaba cuando se hallaba en lugares públicos o incluso ante sus amigos? ¿Por qué estos no le reconocieron en el camino a Emaús? ¿Por qué María de Magdala lo tomó por el hortelano? Pues porque éste adoptó el rostro de José de Arimatea. Sobre éste modelaron la máscara de yeso, pintada y llena de postizos, para que el pseudo Jesús resucitado circulara libremente, sin temer una nueva detención, seguida inevitablemente de una segunda crucifixión. No olvidemos el papel de las máscaras, persona, en el mundo antiguo. Máscaras de metal para los comediantes, en el teatro, máscaras de yeso para quien no quisiera ser reconocido en las calles. Estas últimas fueron muy utilizadas, según testimonia Luciano de Samóstata, escritor del siglo II, originario del Asia Menor helénica, que cita en especial a un tal Peregrinus, quien, tras una vida criminal, fue parricida, se hizo cristiano y acabó en la cruz. Si Jesús realmente resucitó, ¿a qué esperaba para aparecerse, a pesar de las murallas, frente a Pilatos, mientras cenaba rodeado por sus oficiales? ¿A qué esperaba para aparecerse a Herodes Antipas o a Caifás, a pesar de la guardia, los rastrillos y las puertas claveteadas de bronce? ¡Qué triunfo para aquel de quien todos se burlaban, a más y mejor de su impotencia, cuando agonizaba en la cruz de la infamia! Es más, ¿a qué esperaba para aparecerse ante los Coanim, muy por encima de la nave de los hombres, en el santo templo, para justificar por fin sus propias palabras? Entonces Jesús les dijo: «Oh, hombres sin inteligencia y tardos de corazón para creer en todo lo que vaticinaron los profetas. ¿No era preciso que Cristo padeciese esto y entrase en su gloria?». Lucas 24, 25, 27. Por el momento, la entrada en la gloria se limita a tímidas y nocturnas manifestaciones de existencia. Es bien poco, en cuanto a cumplir la gran profecía que probaría la epifanía mesiánica, de eso nada. No obstante, vamos a verla aquí con toda claridad, nitidez y precisión. El Yalkut Shimeoni, glosa completa del Antiguo Testamento, lleno de citas extraídas de obras actualmente perdidas, en el comentario del capítulo 70 de Isaías, muestra al Mesías revelándose al pueblo al que deberá arengar encima del pináculo del templo, pero allí deberá proclamar su reinado, la liberación de Israel y poner en fuga al ocupante romano. Pero semejante imprudencia de nuestro Tahoma se guardará bien de cometerla. Un crucificado en la familia ya es más que suficiente, y además, sufrir él a su vez este suplicio significaría arruinar para siempre la extraordinaria superchería, también montada, pero que por otra parte, por prudencia, convenía no prolongar demasiado tiempo, porque de antemano había recibido consignas precisas. Gemelo de Cristo, apóstol del Altísimo, iniciado también tú en la enseñanza oculta de Cristo, has recibido instrucciones secretas. Hechos de Tomás 39. La salida de nuestro Tahoma está pues cercana, y en esta ocasión hay que rendir un justo homenaje a los ingeniosos celotas. Conseguir que ese Sosías, natural de Jesús, franqueara los límites de las provincias guardados por los legionarios, sin tomar precauciones, era terriblemente peligroso. De modo que imaginaron lo siguiente, de lo que poseemos un eco deformado en el mismo Evangelio de San Bartolomé, que ya hemos citado. Venderían al Tahoma, alias Tomás, como esclavo, al perder así su personalidad civil y convertirse en un simple mueble, como un animal doméstico. Al no ser otra cosa que una simple propiedad del mercader de esclavos, no tenía que someterse a ningún control. Su dueño sería responsable ante la ley romana, y si se rebelaba o se fugaba, sufriría el suplicio de los esclavos fugitivos o rebeldes, la cruz. Pero había que prevenir a tiempo a la comunidad judía del lugar de destino, fuera de Palestina, y más concretamente a su fracción mesianista, de que había un esclavo judío de raza real y davídica, y así comprarían de nuevo al mercader de esclavos al precio que fuera a nuestro Tahoma. Veamos el texto de San Bartolomé. Evidentemente, es Jesús quien vende a su gemelo, pero se le olvida decirnos por qué. De hecho, fue Simón Pedro quien cerró el trato destinado a asegurar la huida del Tahoma. Este es nuestro Señor, ven a hablar con él de aquello en lo que tú consientes. Entonces el mercader dijo a Jesús:
Salud, hombre poderoso y venerable, pareces un hombre importante y bien nacido. Y el mercader miró el rostro de Tomás, lo encontró más maduro que Mateo. Dijo, recibe el precio de este y dámelo. Jesús le dijo, dame tantas libras de oro por él. Y el mercader consintió. Dijo a Jesús, escríbeme a la venta. Jesús escribió, reconozco vender a mi hombre. Evangelio de San Bartolomé, segundo fragmento. Y el truco surtió efecto. La compra futura era cosa corriente entre los judíos de la época. Cuando una virgen judía era expuesta desnuda por los romanos en un lupanar como represalia contra su familia, muy pronto era comprada de nuevo por la comunidad de la ciudad. Este fue el caso de Tomás, el hermano gemelo de Jesús. Esta existencia de un hermano gemelo de Jesús fue conocida durante un periodo de tiempo bastante importante, sin escándalo alguno, en los medios cristianos iniciales, tal y como dirán piadosamente los exegetas contemporáneos. La cristología no estaba todavía establecida de forma válida. Claro, pero ¿qué es lo que reviste más importancia? ¿El hecho histórico auténtico o la cogitación de un teólogo en pleno delirio de originalidad? Porque esos mismos hechos de Tomás eran todavía perfectamente conocidos en el siglo V, en las versiones griega y siraica, y la versión latina es del siglo VI. Pues bien, de ello sacamos esta explícita alusión al parto gemelar de María. Ven, oh santo poder del Espíritu, ven, santa paloma, que das a luz a los dos gemelos, ven, oh madre oculta. Hechos de Tomás, 50. Claro que el famoso canon de Muratori, llamado así por el coleccionista que los descubrió, parece ser en Milán en 1740, es del siglo VIII, y por lo visto sería copia de una lista que la Iglesia de Roma tenía por sagrada en los alrededores de los años 180-190 de nuestra era. Y ese canon de Muratori clasifica a nuestros Hechos de Tomás entre los textos apócrifos. Ahora bien, el abad F. Amiot, con un prefacio de Daniel Robs, presentó extractos principales apócrifos en la Biblia Apócrifa, París, 1952, y nos dice que los Hechos de Tomás tienen una narración abreviada, de Miraculis Beati Tomae Apostoli, que Busset atribuía a Gregorio de Tours, 538-594, y que por lo tanto sería del siglo VI. Y el abad F. Amiot dice además que el escrito original debió ser compuesto en Siria o en la Alta Mesopotamia. Si sufrió, como se ha sostenido, la influencia del hereje bardesiano, habría que situarlo a comienzos del siglo III, pero en ese punto nos tenemos que reducir a simples hipótesis. El mismo exegeta precisa que las influencias gnósticas no son evidentes en estos mismos Hechos de Tomás, y que el rechazo del matrimonio era corriente en el siglo II, en el cristianismo naciente. Por otra parte, la causa se entiende. Entre los años 200 y 300, la existencia de un hermano gemelo de Jesús no constituía escándalo. No fue así hasta mucho más tarde, cuando osaron urdir la fábula de la concepción milagrosa, de la encarnación de un Hijo de Dios y de la virginidad absoluta de María. Entonces tuvieron que hacer desaparecer a ese gemelo, que les estaba resultando demasiado molesto. Esto nos condujo a representar a María, la madre de Jesús, bajo el aspecto de una jovencita de unos 15 años, cuando en realidad la pobre mujer murió probablemente a una edad avanzada, recogida, según se nos dice, por Juan a la muerte de Jesús, su hijo primogénito. Lucas 2:7. Pues bien, en aquella época, en los años 33 o 34 de nuestra era, a su crucifixión, ella ya tenía unos 65 años, ya que, como afirma San Ireneo, Jesús murió a los 50 años, próximo a la vejez, y si ella le dio a luz a los 15 años, eso daría perfectamente la edad de 65 años cuando tuvo lugar dicha crucifixión. Si se tiene en cuenta la miserable y dura vida que se vio en la obligación de llevar, el rápido envejecimiento de las mujeres del Oriente Medio y las terribles pruebas morales a las que se vio sometida, es probable que aparentara sobradamente su edad.